El Señor los bendiga, mis amados hermanos, qué bueno que están aquí. Gracias a Dios que hoy tomaron la decisión de venir hasta este lugar para recibir la palabra de Dios. Y pues vamos a continuar con nuestro estudio que dejamos el otro domingo inconcluso por cosas del tiempo, que tiene que ver con este tema tan importante como lo es el remanente fiel. Vimos características, hermanos. Bueno, vimos primeramente qué es un remanente fiel. Y hemos visto, hermanos, y es increíble, ¿verdad? Inmediatamente cómo se ve, cómo es evidente, cómo los mismos integrantes de una iglesia se evidencian cuando la misma Biblia dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Vimos, hermanos, que un remanente es lo que queda de un grupo, es lo que sobra de un grupo, de una iglesia, como el resultado de las apostasías que se vienen y como el resultado de las tribulaciones, de todos los problemas y de todo lo que está sucediendo hoy en día. Todas las personas, hermanos, que dicen creer en Dios, que dicen seguir a Dios, que aceptaron a Cristo en su corazón de alguna manera u otra, se van a enfrentar a diversas pruebas, a diversas tribulaciones, a tremendas situaciones que se viven en el mundo entero, no solamente personales, sino también a nivel social, a nivel económico, emocional y principalmente espiritual. Y cuando vengan estas pruebas, muchos van a claudicar, muchos van a retroceder. Entonces de ahí es donde sale el remanente. Pero este remanente tiene una cualidad, tiene una característica, hermanos. ¿Se acuerdan cuál es? Que es fiel. Se mantiene fiel a pesar de enfrentar tantas y tantos reveses, tantos y tantos problemas, tantas y tantas caídas, rebeliones, etcétera, etcétera. Son los que quedan hasta el final, son los que quedan como un remanente fiel. Y vimos, hermanos, que precisamente Pablo le dice a la iglesia de Roma, dice aquí también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. Y nos dice que la razón por la cual quedó fue por pura gracia del Señor. Nadie puede estar diciendo, ni puede jactarse, que es parte de un remanente fiel porque se lo ganó a pulso, porque hizo tales cosas, o porque trabaja mucho, o porque se esmera mucho, o porque es el único, el que aporta, es el más puntual, etcétera, etcétera y etcétera. Y vimos, hermanos, pues que hay en la Biblia sin infinidad de testimonios donde nos habla precisamente, hermanos, que el remanente fiel, su principal característica es que son pocos. ¿Lo recuerdan? Son muy pocos los que van quedando. Y mientras pasan los años, hermanos, y empiezan a pasar situaciones, empezamos a vivir como lo que estamos viviendo, como es la misma pandemia, muchos se enfrentaron y claudicaron porque dijeron, bueno, ¿dónde está Dios en esta pandemia? Sobre todo los que tuvieron pérdidas precisamente en esta pandemia terrible. Y de ahí, hermanos, pues muchos claudicaron de la fe, muchos retrocedieron, muchos perdieron su trabajo y retrocedieron, porque dijeron, Dios no está conmigo, Dios no está aquí, Dios no existe, y todo lo que pues por ahí hemos escuchado. Tristemente, hermanos, pues nos damos cuenta que cuando nos encontramos pasajes como en el libro de los Hechos, donde dicen que para entrar al reino de Dios, dice, es necesario pasar por muchas, no pocas, por muchas tribulaciones. Y el cristiano, cuando se acerca a una iglesia, no sé quién fue el que le presentó el evangelio, no sé cómo fue su conversión, algunos las conozco, algunos no, pero me he dado cuenta, hermanos, que a muchos les engañaron, haciéndoles creer que al acercarse a una iglesia se iban a acabar todos sus problemas como por arte de magia. Y déjame te digo, mi amado hermano, que te mintieron, o te engañaron, o te enseñaron mal, no lo sé.
No estoy juzgando a quien te trajo ni quien te mostró el Evangelio. Simplemente, hermanos, quiero que entiendas que acercarse a Cristo no hay ninguna garantía de que vas a estar libre de tribulaciones, de angustias, de dolores o de muerte. Porque ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas, así le sucedió, sino todo lo contrario. Y precisamente a Cristo le fue peor, ¿verdad? Y Cristo mismo dijo que todo aquel que invocara su nombre, que quiera vivir piadosamente en su nombre, va a padecer persecución. Y les decía yo el domingo anterior, hermanos, que estos temas y lo que vimos con aquellos serie de 5 temas urgentes tienen un propósito, hermanos, y no era llenarte de conocimiento para que te jactases en ello, sino sabiendo, hermanos, que el conocimiento envanece. Tenemos que entender con sobriedad y con madurez que nos hace falta conocer más la verdadera sana doctrina para poder terminar un año muy pero muy difícil e iniciar otro que va a ser, amados hermanos, más difícil. Digo, por si estabas pensando que no iba a pasar nada, que ya estoy viento en popa, pues no, hermanos. Y lo digo y me atrevo a decirlo porque la misma Biblia lo dice, que en los últimos días las cosas van a ir de mal en peor. ¿No es así? ¿No lo dice así la Biblia? No es algo que me está inventando y lo estamos viendo, hermanos. Solo prende tu noticiero y vas a darte cuenta. Y precisamente, hermanos, de eso tiene que ver lo que hace un remanente fiel. Y la Biblia, vimos el domingo anterior que el remanente fiel tiene que tener un comportamiento porque estamos viviendo como en los tiempos o en los días de Elías en el Antiguo Testamento. La Biblia nos narra y nos deja ver que hay señales para entender que el fin está próximo, que todo esto está a punto de fenecer y no podemos seguir perdiendo el tiempo jugándole al cristianito, porque ya basta, hermanos, ya basta de inmadureces. Tenemos que soltar los pañales y tener que empezar a caminar bien como el Señor nos ha mandado hacerlo. Y ya dejemos todas esas cosas emocionales, porque ya, hermanos, ya también las emociones estorban para seguir en la obra de Dios. Y con eso no estoy diciendo que no tengas derecho a sentir, no, sino que en la emoción, hermanos, no hay fe, porque cuando la emoción se acaba, se termina la fe. Y un cristiano no debe de vivir por emociones, sino por convicciones, que es lo que nos hace caminar correctamente en las cosas del Señor. Amén. Así que, ¿qué es un remanente? Lo que sobra, el resto, lo que queda de algunas personas que se mantuvieron fieles pese a lo que enfrentaron. Ahora, pues hermanos, la Biblia nos dice señales como en los días de Elías, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Y vamos a ver, hermanos, que pues precisamente viviendo en estos tiempos estamos seguros de que el tiempo se acerca, porque estos tiempos se asimilan de manera increíble como en los días del profeta Elías. Y tenemos que entender, hermanos, que el remanente fiel, si es que los que estamos aquí somos parte de ese remanente fiel, tenemos que conocer y enfrentarnos en esta misma mañana a que un remanente fiel tiene características especiales. Si no los posees, hermano, pues sí tienes razón de preocuparte, pero no todo está perdido, porque si estás aquí para escucharlo, quiere decir que el Señor está pensando en ti y que quiere que tú pertenezcas a ese remanente fiel, porque no quiere que sufras aún más o peor de lo que se viene, sino que, hermanos, precisamente estas características que vamos a ver en esta mañana nos van a confirmar si somos parte del remanente fiel. Pero también, hermanos, si honestamente reconocemos que me faltan características, no nos vamos a desanimar o no vamos a cometer el error como muchos que desde el domingo pasado que recibieron la enseñanza ya no vinieron, dando muestra a qué, precisamente a lo que más tememos, ¿verdad? Y
pueden ser características diversas, situaciones diversas, pero como les dije, hermanos, humanamente todas pueden ser entendibles. Y no, hermanos, es que yo falté por esto, por aquello, está bien, hermano, humanamente lo entendemos, pero bíblicamente hay muy pocas razones por las cuales alguien se puede justificar. Una, lo más genial que sería, hermanos, pues sería porque estás compartiendo el evangelio, ¿verdad? Te saliste a ganar almas, te entretuviste ganando almas y por eso no viniste. Fantástico, hermano, gloria a Dios. La otra, estás muy enfermo, muy enfermo, y pues se entiende, ¿verdad? Y la otra, pues te fuiste de vacaciones, totalmente válidas, 1 o 2 veces por año, 3 ya es pecado. Y así se los digo. Algunas pudieran ser justificadas por el trabajo, pero yo creo que la acción de gracias de nuestro hermano Leo nos dejó muy claro el asunto, ¿verdad? A veces, hermanos, debemos de saber escoger qué es lo que queremos en nuestra vida, porque aquí, hermanos, la Biblia nos muestra un día para el Señor. Amén. Todos sabemos cuál es ese día. ¿Y cuál es ese día? Aparentemente es el domingo, ¿verdad? La Biblia dice que el primer día de la semana es el domingo, pero todos los días son días del Señor. Mas sin embargo, pues este día se escogió para reunirse porque es el día que se supone todos descansan y nadie tenga una objeción de no venir. Ahora, los tiempos han cambiado, hermanos, sabemos, y por eso estamos orando por el servicio de los jueves. Espero nos estén ayudando por eso, para que todo sea propicio y hagan, hermanos, ustedes mismos que valga la pena asistiendo, por favor, porque los que estamos aquí pues vamos a sacrificar. No nos salga nada, pues es que si nada más viene a congregarse el pastor y su esposa y eso, o un músico, pues vamos a ver qué se hace, así que también tendremos que estarlo haciendo. Pero bien, vamos a entrar en materia. Vamos a ver, hermanos, estas características y vamos a ver, primeramente estamos viendo aquí en Romanos 11 versículo 5 que un remanente fiel en este mundo que se caracteriza, hermanos, porque está aquí por gracia. Tú, hermanos, en esta mañana estás aquí por pura gracia de Dios, porque el Señor te llamó, puso en tu corazón un deseo, venir hoy hasta este lugar. Y a aquellas personas que no vinieron, te estarás preguntando, bueno, entonces a las que no vino, les puso que no vinieran. No, hermano, porque todos saben que este domingo es del Señor. Ya dije las características y de lo que se pueden justificar. Ahora, vamos a ver, hermanos, precisamente en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Les voy a pedir, por favor, que por ahí pongan un separador, el listoncito que traen algunas Biblias, o algo, hermanos, porque vamos a estar yendo y viniendo, porque precisamente la enseñanza tiene que ver cómo son las características de un remanente fiel. Y en este libro, en el primero del libro de Reyes, encontramos precisamente al profeta Elías. Y vamos a ver cómo era el remanente fiel, cómo eran los tiempos en los tiempos de Elías que se encuentran en primero de Reyes. Así que por eso les pido estén ahí con ese separador. Capítulo 19, versículo 18, dice lo siguiente. 19, 18, dice: y yo haré que queden en Israel 7,000, con una característica, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Qué interesante palabra. Hermanos, en la actualidad estamos viendo que vivimos exactamente como en los días de Elías. Mucha idolatría en extremo. Y estamos viendo, hermanos, en estas fechas que se acrecenta aún más. Y antes de que me tachen del Grinch, ¿verdad? Que a veces, siempre en las predicaciones dominicales, a veces sí me gano el título. Pero, hermanos, no es mi intención, la verdad. Mi intención es enseñarles la verdad de Dios. Y la verdad de Dios quiere que sepas todo este tipo que tiene que ver con la idolatría, porque precisamente el tema tiene que ver con la idolatría. Y la sociedad
en los tiempos de Elías estaba sumamente metida en la idolatría. Y por eso la lectura de Primera de Reyes. Y vemos, hermanos, que es una similitud increíble. Solamente que los ídolos tenían y hoy tienen otros nombres, pero que es exactamente lo mismo a los ojos de Dios. La idolatría a los Baales. Y vamos a ver qué significa todo eso. Pero vemos, hermanos, que en la actualidad estamos viviendo como en los días de Elías también. A pesar de las tinieblas de maldad y pecado, hermanos, que hay en la sociedad incrementándose, Dios ha dejado un remanente para hacer luz en medio de las tinieblas. Y eso es su iglesia fiel. No importa qué tan grande sea la oscuridad, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz de Cristo. No hay tinieblas, hermanos, tan grandes que puedan apagar la luz de Cristo en este mundo. Amén. Y nosotros hemos sido escogidos como luminares de este mundo para alumbrar en medio de la oscuridad, principalmente en la paganería, en la idolatría que se viven en estas fechas. Ahora, tenemos una victoria garantizada. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, que la iglesia, si está fundada sobre la roca que es Cristo, el infierno y el Hades no van a prevalecer contra ella. Mateo 16, 18. Cristo diciéndole a Pedro que la iglesia tiene victoria. Y aunque muchas veces puede parecer que la maldad es demasiada y que nos supera, y que la iglesia no podrá enfrentarla, podemos confiar en que su victoria, hermanos, es nuestra victoria. Y Cristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, confiad, confiad, porque yo ya vencí, y yo he vencido al mundo. Cristo lo dijo hace 2000 años. Cristo ya venció al mundo. Y si Cristo ya venció, y si nosotros somos fieles a Cristo, ¿nosotros qué somos también, hermanos? Según Romanos, más que vencedores. Somos en Cristo Jesús más que vencedores, pero tenemos que ser fieles a Cristo, no fieles a los Baales. Y vamos a ver qué significa todo eso, hermanos. Así que tenemos como característica principal un remanente fiel. No solamente es fiel a Cristo, sino que tiene confianza en que su victoria está garantizada en Cristo, no en tus grandes dotes, no en tus grandes dones, no en tus esfuerzos personales, no en los grandes intelectos. Hermanos, solamente la victoria está en Cristo. ¿Tú quieres conseguir cualquier cosa en este mundo? Un buen trabajo, un buen empleo, aspiras a ¿cómo le llaman? A un ascenso, gracias, a un ascenso en tu trabajo, solamente lo vas a lograr a través de Cristo. Y vas a hacer que fructifique, porque si lo haces solamente en tus fuerzas, y cuando llegues a ese peldaño, y no reconoces que es gracias a Cristo, pues hermano, ¿qué crees que va a pasar? Nuevamente lo vas a perder. Nuevamente vas a caer, nuevamente vas a retroceder. ¿Por qué? Porque no eres fiel a Cristo. Y esa es la característica principal. El remanente fiel en estos tiempos, como en los días de Elías, es fiel a Cristo a pesar de todo lo que hay en contra. Y con ello, hermanos, tiene la garantía y enseña la garantía, y a través de su testimonio, su buen comportamiento, de que su victoria está garantizada porque él confía plenamente en Jesús y por eso es fiel a Jesús. Amén. No tengamos, hermanos, temor. Debemos de ser valientes como Elías, porque Elías lo fue. Y vean, hermanos, Elías, en la lectura de Romanos, que me hicieron el favor de acompañarme, Elías, hermanos, él creía que él era el único que había quedado de todos los que seguían a Jesús, de todos los que seguían a Dios o creían en Dios en esos tiempos. Y aún así, hermanos, siendo el único, se enfrentó a 450
profetas, pero de Baal. Si tú ya has leído Primera de Reyes, hermano, sabes a qué me refiero. Pero vamos a ver en primero libro de Reyes, en 3 capítulos, parte de esta historia, y vamos a ver qué increíble similitud hay con estos tiempos. Y también vamos a ver, hermanos, lo que el profeta Elías nos muestra cómo debe de ser una persona que es fiel a Dios y que permanece y que entra en el remanente fiel del Señor. Y vimos, hermanos, el número 1, como en los días de Elías, Dios tiene un remanente fiel en este mundo. Somos nosotros, la iglesia, pero son muchos los llamados a una iglesia, pero dentro de esa iglesia pocos son los escogidos. Y no es que el Señor haya escogido solamente algunos que le cayeron bien, no, hermanos, porque tú también fuiste llamado por el Evangelio alguna vez, amén. Pero tú eres el que decides si entras o no entras en ese remanente fiel. ¿Y qué prefieres? ¿A Dios o a Baal? Y seguimos con Baal y vamos a ver. Ahora, vamos a ver el número 2. Ahora quiero que me acompañes al primer libro de Reyes, donde les dije que apartaran, por favor. Busquemos el capítulo 17. Y vamos a ver el versículo 8. Y dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora ahí, aquí he yo dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí estaba la mujer, y estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió y dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, porque había escasez. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. 14, atención. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos, como en los días de Elías, el Señor nos llama a confiar y a obedecer a su palabra para poder ver las maravillas. Gracias a Dios. Hermanos, en la actualidad, muchas personas y muchos creyentes viven bajo la filosofía de ver para creer. Pero un remanente fiel, primeramente, es aquel que cree para poder ver. Es totalmente lo opuesto a este mundo. Porque a eso, hermanos, yo creo para poder ver, a eso se le llama fe. Cuando es al revés, jamás entra en el concepto de fe. Hasta no ver, no creer. No, hermanos, eso no es fe. Nosotros creemos para poder ver, y eso se llama fe. En la actualidad, las personas, hermanos, muchas personas van de iglesia en iglesia, de religión en religión, de campaña en campaña, queriendo ver maravillas para poder creer que Dios hace maravillas en ese lugar y en su vida también. Las personas quieren ver primero el poder de Dios para poder creer en Él, cuando el puro hecho, hermano,
de que ves cómo se levanta el sol a un nuevo día y que es una nueva oportunidad y que en ese día la misericordia de Dios se ha renovado para ti, no te es suficiente. Y es increíble porque así somos todos. Estamos en un problema, oramos por ello correctamente, pero si no vemos la solución, dudamos de Dios. Cuando infinidad de veces en las propias acciones de gracias de ustedes, mis amados, han dado y confirmado que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y que Él nunca, jamás llega tarde. Aunque nosotros sí lo hagamos, pero Él jamás llega tarde. Y todo lo que Él promete, lo cumple y lo cumple a tiempo. Y todo lo que tú le pidas en oración, dice la Biblia, creyendo en ello, vendrá. No que te dice que todo aquello que tú pidas y te venga, puedes creer. No, hermanos, dice al revés. Todo lo que tú pidas, creyendo en ello, que dice la Biblia, lo vas a obtener. Y eso pasó con la viuda de Sarepta, hermanos. Esta mujer solamente tenía harina para una torta o un pan, que era lo único que tenía para comer ella y su hijo. ¿Y qué le dijo el Señor? No, primero hazla, por supuesto, pero primero dale al profeta. Y cuando lo hagas, lo vas a hacer por fe y por obediencia a Dios. Y cuando lo hagas, entonces vas a ver las maravillas. Y ya vimos las maravillas. Cuando la viuda de Sarepta obedeció, la harina no cesó, ni el aceite menguó, sino que ella, dice la Biblia, que ellos comieron, no solamente ella, no solamente el profeta, sino también su casa, porque esta mujer tenía criados. Y comieron, y no dice que pocos días, dice muchos días. La razón, hermanos, porque no había llovido durante 3 años y medio. Y pues, sabemos que el agua es necesaria para que se produzca, ¿verdad?, el alimento. Bueno, hermanos, pues es la realidad. El profeta Elías, hermanos, había orado y cerró el cielo, y por eso no había alimento. Y imagínense, hermanos, el milagro que sucedió, o que vio testigo, que fue testigo esta viuda, de que sin lluvia la harina se multiplicó. Hermano, ¿tú quieres que la harina, entiendo, hermanos, a qué voy? No hablo de harina física, o sea, sí es física, pero entiendes el concepto, el alimento en general en tu casa. ¿Quieres que nunca falte? Pues sé fiel, hermano, sé fiel a Dios, cree como remanente fiel, confía en el Señor, confía en su palabra, de que si eres obediente y fiel, no va a haber problema en tu casa. Tu mesa siempre va a tener alimento. Ahora, no busques a Dios por esa conveniencia, ¿verdad? Primero confía en que el Señor va a proveer, pero la manera en que va a proveer es que seas tú obediente y diligente en lo que te corresponde, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, pues es que la vida que Dios proveerá, pues aquí yo no trabajo. Al fin y al cabo, pues el Señor va a proveer. No, hermanos, porque la misma Biblia dice que aquel que no quiera trabajar, tampoco coma. Así que tenemos que entender cómo el Señor enseña una característica de un remanente que sí es fiel al Señor. Y un remanente fiel en estos tiempos de idolatría nos manda a confiar y obedecer su palabra si es que queremos ver sus maravillas. Miren, hermanos, como en los tiempos de Elías, el Señor quiere que nosotros confiemos como esa mujer, porque la hambruna era tremenda y ella pudo experimentar en su vida y en su familia la gloria de Dios. Nosotros debemos confiar cuando Dios es nuestra prioridad y le damos a Él lo primero. ¿Cuál fue la orden del profeta a esta mujer? Darle primero al profeta antes que ellos mismos.
Y aquí, hermanos, es donde se demuestra nuestra fidelidad. ¿Cuánto estamos dispuestos, hermanos, a que Dios en nuestra vida sea nuestra prioridad? No solamente el domingo, todos los días. Todos los días, hermano. Tiene que ser tu prioridad el Señor, como lo hizo esta viuda. Pero es que, mira, es que si te doy a ti, mi hijo se queda sin comer, entonces no confías en Dios. Y te falta fe. Y entonces no vas a poder ver sus maravillas. Y te va a decir, el Señor está bien. Alimenta a tu hijo, come tú primero, pero vas a tener que esperar. Y eso es la realidad de muchos de nosotros. No estamos dispuestos a que Dios sea nuestra prioridad. No estamos dispuestos a darle lo primero. Y siempre, hermanos, estamos rehusando a darle lo que le corresponde a Dios, que es las primicias de los frutos en toda nuestra existencia como iglesia, como cristianos. Nuestra primera palabra de la mañana debe ser para Dios. Nuestra primera oración debe de ser para darle gracias a Dios. El primer fruto de nuestro trabajo debe de ser para Dios. ¿No lo dice así 1 Corintios 16? Y no lo hacemos. Lo hacemos al revés. A Dios le damos lo que nos sobra, después de darle lo primero a los baales de este mundo, que hoy tienen otros nombres, ¿verdad? Y lo vamos a ver a continuación. Pero, hermanos, seamos honestos. Cuando se trata de dar los frutos, las primicias, lo que le corresponde al Señor, no lo hacemos. Porque primero está lo demás que Dios. Y a la hora de pedir bendición queremos estar en primera fila, cuando siempre a la hora de trabajar y de dar lo de nosotros estamos hasta el final de la cola. A mí me vean, y hasta se esconden ahí entre los más altos, ¿verdad? No, hermanos. Tenemos, hermanos, que hacer lo correcto, como Elías obedeció, y esta viuda obedeció, confió en Dios. Y vean, hermanos, las maravillas que vio esta mujer. Nosotros, hermanos, tenemos un mensaje de Santiago, y vean lo que dice Dios a través de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo del 12 en adelante dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Pero dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Perfectos quiere decir maduros, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a quién se la debes de pedir? A Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero atención, hermanos, aquí es donde viene la fe. Versículo 7. Perdón, sí, es 6, perdón. Pero pida con fe. ¿Cómo debes de pedir? ¿Y cómo lleva la fe esta característica? Ahí dice a continuación: no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí estamos viendo, hermanos, una evidencia de que es una persona que no tiene fe, aunque diga que la tenga. Una persona que tiene fe, cuando ora, no duda a quién le está pidiendo y no duda que lo va a recibir. Una persona que tiene fe verdadera confía plenamente en el Señor y espera el tiempo del Señor. Ahora,
Aquí también nos enseña, hermanos, que una persona que no tiene fe y que duda duda de todo, pues es arrastrado por el viento de aquí para allá, buscando doctrinas en diferentes iglesias, una que le acomode, una que le guste, una que no lo haga entender su pecado, una que no lo señale en lo mal que está viviendo, una donde le digan que va a ser rico, una donde le digan que no tiene que trabajar, una donde le digan que no tiene compromiso con la iglesia, una, y etcétera, 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 y yo creo que ya sabemos, ¿verdad? Eso, hermanos, es una persona que no tiene fe, y dice que es como la onda, de allí para acá, de allí para acá, no tiene lugar en ningún lado, no echa raíces en ningún lado, no crece, no tiene fruto, porque no tiene fe, simple y sencillamente. Ahora el Señor dice que quien es así, pues que no piense, ¿verdad?, que va a recibir cosa alguna del Señor. Y entonces, hermanos, aquí entendemos pues que el hombre que es de doble ánimo, la palabra doble ánimo es fuerte. Aquí está puesta con categoría y con educación, pero su significado real, hermanos, es el hombre hipócrita, el creyente hipócrita, el cristiano hipócrita. Dice, es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, hermanos, es tener doble cara, doble sentimiento. Es una persona en la iglesia y otra persona allá afuera. Esa persona, por supuesto, no pertenece al remanente de Dios. Quien se comporta de una manera aquí por protocolo puede fingir, pero se está engañando a sí mismo. Al final de cuentas, hermano, el creyente, el remanente fiel, donde verdaderamente se conoce, es en el mundo, en la idolatría, donde abundan los baales, donde se arrodillan ante ellos. Baales, hermano, significa señor o señores, con S minúscula, por supuesto. No tiene nada que ver con nuestro Señor que está en los cielos, sino con los baales que en estos días parecen que se están aumentando. Y hay muchos, hay muchos. Punto número 3, porque como en los días de Elías, el Señor quiere que nos decidamos por Él de todo corazón. Regresemos a Reyes, en el capítulo 18, por favor. Primera de Reyes, hermanos, por favor. Y vamos a ver precisamente eso. Versículo 20 y 21. Primera de Reyes 18, 20, 21. Vean qué interesantes palabras. Dice así. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, y es una pregunta, hermanos, para todos hoy en esta mañana: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué dijo Santiago? De doble ánimo. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora, hermanos, el punto número 3, estamos viendo aquí este que habla de Baal. El pueblo de Israel, hermanos, estaba sumida en idolatría a los Baales. Son dioses con D minúscula que abundaban en aquellos tiempos. Pero ¿quién es Baal? Bueno, Baal, hermanos, con doble A, B de burro, Baal con L al final. Baal era el nombre del Dios supremo adorado en el antiguo Canaán y Fenicia. Y la práctica de la adoración de Baal se infiltró en la vida religiosa judía durante la época de los jueces. Hermanos, es increíble cómo hoy en las iglesias cristianas se está introduciendo herejías paganas disfrazadas de algo bueno, y que eso, hermanos, a la postre nos están llevando a adorar a un Señor que no es el Señor de los cielos, sino que es el Baal, el Señor de este mundo. Hoy en día, hermanos, en las iglesias que se dicen cristianas, las alabanzas, hermanos,
parecen discotecas. Y eso es increíble y totalmente asqueroso. Y muchos jóvenes son seducidos porque esas iglesias tienen, hasta parece que tienen un escenario y tienen luces estroboscópicas, hasta humo hay en el momento de las alabanzas. Y sale por ahí un profeta de Baal, que se dice que es el profeta de Cristo. Es que el humo representa el incienso hacia Dios. Y todo esto es para la honra y la gloria de Dios. Y ahí están los jóvenes, y grite y grite, y duran como 1 hora en alabanza, y les dan como 5 minutos de enseñanza bíblica. Y ahí están los jóvenes, y los no tan jóvenes. Y esas iglesias, hermanos, están llenas. Y vemos, hermanos, lo que está diciendo el profeta el profeta Isaías al pueblo de Israel. ¿A quién van a seguir? Y eso es en las propias iglesias, hermanos. Y están introduciendo el asqueroso evangelio de la prosperidad, porque saben, hermanos, tu debilidad. Un Baal del cual muchos han besado. Baal, hermanos, tiene muchos nombres. Baal es un señor, pero son diferentes dominios, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, hermanos, estos hombres, cuando habla el Baal, el plural es Baales. En general, Baal era el dios de la fertilidad, que se creía capaz de habilitar la tierra para producir cosechas y que la gente tuviera hijos. ¿Cuál era el problema en esos tiempos? Que no había lluvia, ¿correcto? No había lluvia, entonces no había fruto de la tierra. ¿Y qué hacían ellos? Invocaron a un Baal, al dios de la fertilidad. Pero estos Baales, hermanos, demostraron que eran adaptables a las necesidades de las personas. Y le pusieron a poner títulos como Baal Peor. Y este Baal, hermanos, Baal Peor, se le conoce como el Señor del Pacto. Porque estaban haciendo pacto con Baal Peor para que les diera lo que ellos querían. ¿Y qué hacen hoy, hermanos? Algunos profetas de Baal en las iglesias. Pacta con Dios. Pacta con Dios, porque mientras más ofrendes, más rico eres. Ya están, hermanos. Casi quieren dar las escrituras de su casa. Y están llenas las iglesias. ¿Creen que es casualidad? Los nombrecitos que hay. No, hermanos. Así hay muchos. Hay otro Baal, porque se le conoce como Baalismo, porque hay un Baal que el mismo Señor Jesús nombró, Baal-Zebú. Baal-Zebú, que significa el Señor de las moscas. Qué increíble y qué interesante. El Señor de las moscas, hermanos, es el mismísimo Señor de las tinieblas. Y tiene alguien encargado de que lo siga. El Dios Mamón, con doble M, Mamón, con doble L. Es el Baal o el Dios del dinero, al cual, por supuesto, muchos siguen persiguiendo y siguen besando. Porque cuando se trata del dinero y que el Señor dice, dale primero al Señor lo que le corresponde, se forman las otras. Y luego, hermanos, toda la semana, como si fuera una maldición, ¿verdad? No te rinde el dinero, porque echaste en saco roto. Cuando ofrendas, hermano, a regañadientes o a fuerzas, o das al revés de como manda Corintios, que dice, primer día de la semana, primero aparta lo que le pertenece a Dios. No haz tus cuentas, haz esto, haz lo otro, compra aquello, paga aquello y después le das al Señor. No, hermanos, es al revés. Si tú eres un buen mayordomo, administrador,
de lo que el Señor te dio en esa semana, no te vas a esperar, hermano, hasta ver cuánto te sobra para saber cuánto le puedes dar a Dios. Porque entonces no estás ofrendando por fe. Tiene que ser al revés. Yo, el Señor, el Espíritu Santo me ha movido, yo voy a ofrendar esto. Ay, pero mi amor, oye, pero gordo, tenemos que comprar aquello. ¿Quieres ver las maravillas de Dios? Ahí está, hermano. ¿Por qué no las ves? Porque estás adorando a Baales que el Señor reprocha. Ahora, eso es entre uno de tantos, ¿verdad? Porque en estas fechas, hermano, que se vienen, los Baales están por doquier. Los Baales te los venden a mesas sin intereses. Los Baales los traes en la cartera. Los Baales los tienes en una esquina de tu casa, preponderante. Y te gastas tu sueldo, tu quincena y hasta tu aguinaldo, que es una bendición de Dios, en adornar tu casa de una manera que no sabes si agrada o no agrada a Dios, porque te falta conocimiento. Ahora, hermanos, pues estas cosas tenemos que entender que Baal Peor y todos esos Baales que vienen en estos capítulos son dioses moabitas, dioses cananeos. Y interesante, hermanos, hay un Baal que se hacían orgías dedicadas a él para obtener algo a cambio. Y es increíble, hermanos, cómo hay iglesias que se permite ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas. ¿Sabían que hay una iglesia cristiana? Hasta me da no sé qué decir, que todos vienen desnudos. ¿Por qué? Porque ellos son como Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos no tienen malicia. Ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. ¿No dice así Génesis 3? Sí. Y dicen que ellos son como Adán y Eva, puros, sin pecado. Y vienen todos desnudos. ¿Se imaginan qué aberración? Pero las hay. Hay iglesias donde su pasaje es Corintios 13. ¿Sabes de qué habla Corintios 13, verdad? Del amor de Dios, del amor verdadero. Y en sus iglesias, hermanos, aquí mucha madurez, por favor. Están llenos de homosexuales, revueltos con todos los demás. Pero no vienen a ser redimidos, a ser transformados, sino que vienen en su naturaleza esplendorosa, ¿verdad? ¿Me entienden a lo que voy? Vienen hombres como mujeres y mujeres como hombres, y el pastor es un homosexual. No, pastor, ustedes están equivocados. La Biblia en Corintios dice claramente que Dios es amor, y también murió por los homosexuales, por supuesto, pero para transformarlos. ¿O no entienden que dice la Biblia que el que está en Cristo Jesús nueva criatura es? Todas las cosas viejas pasaron. Y eso está en las iglesias, hermanos. ¿Estamos o no estamos como en los tiempos de Elías? Y hacen orgías. ¿Por qué? Porque el sexo es puro. El sexo lo creó Dios correctamente, pero lo creó entre hombre y mujer y que estuvieran casados. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, hermanos, es pecado. Y aquí nadie se puede justificar diciendo, es que yo me junté y es como si estuviera casado. No, hermano, no estás casado. Si no hay un papel, un acta que se supone es el acta de matrimonio, no estás casado. Y toda la relación sexual que tengas es pecado y abominación delante de Dios. Y no vamos a venir a la iglesia creyendo que porque nos amamos mucho, nadie está objetando eso, ¿verdad? Pero si no hay una ley que te una, como establece Romanos 13, no estás casado y estás violando la ley de Dios y eres pecador o pecadora, como sea. Estamos en los tiempos como Elías, ¿sí o no?
Amén. O sea, exactamente igual. No se puede justificar ningún pecado en el nombre del amor, hermanos, por favor. Ninguno. Así que si estás por ahí, hermano, entiende el riesgo que se tiene de no pertenecer al remanente fiel. Mucho cuidado con eso. Ay, pastor, es que estoy solo, es que estoy sola. Pues, hermano, yo lo sé. Ora a Dios. Pídele a Dios, hermano, y verás que el Señor no va a escasear la harina ni el aceite en tu casa. ¿Y quién se encarga de cocinar esas cosas? Pues una esposa. Y te lo va a dar, o te la va a dar, pero tiene que ser como Dios lo ordenó. Y pues así estamos, hermanos, y podemos seguir, ¿verdad? Porque hay muchos baales y todo esto que se viene. Y todo lo que vamos a aprender, pues también tiene que ver con los baales. Pero tenemos que entender, hermanos, que los baales del Antiguo Testamento no eran más que demonios disfrazados como dioses. Y toda idolatría, en última instancia, es adoración al diablo. Primera de los Corintios, hermanos, por favor, capítulo 10, versículo 20. Aquí ya estamos en la iglesia. Aquí ya no podemos decir, ay, pues es que eran otros tiempos y ahora ya son otros tiempos. Hermano, ve lo que dice Primera de los Corintios 10. Versículo 20 al 22. Dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, los gentiles, hermanos, somos nosotros, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Atención, no podéis beber la copa del Señor o la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hermanos, ningún cristiano puede comer ni sentarse a la mesa de los demonios. ¿Qué significará eso, pastor? ¿Qué día es hoy? ¿Y qué se celebra? ¿Y ya fuiste a comer mole? Bueno, ahí tienes una idea. ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Qué acaba de decir el apóstol? Si tú te sientas ahí fingiendo, ¿no? Pues es que me obligaron, ay, es que pues ni modo dejarles la mano estirada. Ahí está. No puedes, hermano, tú no puedes participar y no puedes objetar ignorancia a partir de hoy. Digo, por si ya te estabas saboreando el mole, ¿verdad? Lo siento mucho, hermano, no puedes o quieres provocar a celos al Señor. ¿Eres más fuerte que Dios? Hay que leer lo que le hizo Dios a los profetas de Baal, ¿verdad? Vean, hermanos, es una realidad de un remanente fiel. Sea quien sea la persona, así sea tu mismísima Madre Santa, que te diga, come del mole que yo le dediqué a la Reina del Cielo, que yo le dediqué a Semiramis. ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que no? Bueno, le estás diciendo a tu mamá que no, pero a Dios lo estás provocando a hacerlo. Y tenemos un serio problema ahí. ¿Eres fiel al Señor? ¿O fiel a tu mamá? Pastor, la Biblia dice que honrarás a tu padre y a tu madre, sí. Por supuesto, pero cuando habla de santificarse, establece un rechazo. Y por eso no estoy diciendo insulta a tu mamá, no, hermanos, por favor, Dios te libre. No. Simplemente, hermanos, no participar de lo sacrificado a los demonios. Pero hay que tener conocimiento de eso, hermanos. Y por eso el profeta Oseas decía que su pueblo estaba siendo destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que tenemos que aterrizar, porque si no nos mantenemos fieles en ese remanente, hermanos, estamos en serios problemas. Ahora, pues en estas cosas, hermanos, no hubo quien tuviera voz y respondiese al Señor. Y vean, hermanos, ahí en Reyes 18, regresemos por favor, con Primera de Reyes 18, pero en el versículo 39.
Dice así: y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Todo esto, hermanos, se lo resumo. Provocaron. Elías estaba ahí. Y estos 450 profetas Baales fueron retados por Elías. Y sucedió, hermanos, que el profeta les dijo: a ver, pues, traigan dos animales, pártanos en pedacitos y vamos a ponerlo en el holocausto. Y vamos a ver quién es el Señor, vamos a ver quién es Dios. Y les dice el profeta: pídanle a su Dios que lo consuma. Y ellos, hermanos, estuvieron ahí, bailando, sajeándose, cortándose, latigándose, caminando de rodillas. ¿Me entiendes a dónde voy? Haciendo mandas para que esos profetas, para que su Baal consumiera y les diera cambio, porque acuérdense que era un pacto, lo que ellos necesitaban. 450, hermanos, personas ahí, contra uno solo. ¿Estuvieron ahí? Y llegó el momento en el profeta Elías les dijo: ¿qué pasó? Su Baal no tiene voz, está sordo, está mudo, no camina, tienes que ponerle clavos, tienes que cargarlo porque no puede caminar solo. Ya lo entendieron, ¿verdad? ¿Y qué hizo Elías después? Dijo: ¿saben qué? Todavía para que se convenzan, échenle agua y háganlo por 3 veces. Y llenaron cántaros de agua, hermanos, mojaron la leña. Prenden la leña con agua, hermanos. Por supuesto que no. Mojaron durante 3 veces, hermanos. Y dice la Biblia que aún el agua se derramaba y estaba como encharcado alrededor. Y el profeta Elías hizo una oración y dijo: Señor, Dios de los cielos, escúchame, desciende desde estos momentos y consume el holocausto para que este pueblo se confirme quién es el Señor. ¿Y qué pasó, hermanos? Vino fuego del cielo, consumió el holocausto, lo hizo cenizas, y dice la Biblia que hasta el agua que estaba encharcada se evaporó. Y fue como lo dijeron aquí. Y el pueblo dijo: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Hermano, tú, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos señores, entre dos pensamientos? ¿A quién le eres fiel? ¿Al mundo? ¿A las tradiciones del mundo? ¿O al Señor? Y aquí nuevamente, ¿verdad?, entro como el Grinch, pero no, hermano, no es mi intención. Mi intención, hermanos, es que conozcas ese Dios, el Dios de Israel, mi Dios, mi Señor, que quiero que sea el tuyo. Porque precisamente, hermanos, este pueblo se postró. Si toda la vida no te has postrado ante estos Baales, es momento, hermanos, que empieces y entiendas a quién vas a servir. Porque vamos a entrar, hermanos, quiero que te quede bien claro. 2022 es la recta final. ¿Qué vas a hacer? ¿Crees que tienes tiempo? Espérate, hermano, espérate cómo nos va a recibir el año. ¿Crees que tienes tiempo para seguir jugando a que eres cristiano y el otro no? Que mañana tengo mejores oportunidades, que están primero los Baales de este mundo. Por ejemplo, hay Baales personales. Mi propio Baal soy yo, porque jamás estoy dispuesto a entregar mi corazón al Señor. Jamás estoy dispuesto a negarme a mí mismo para seguir a Cristo. Jamás, hermanos, estoy dispuesto a sacrificar mi único día de descanso para el Señor. Ahí, hermanos, es donde se encuentra el remanente fiel. Último punto, hermanos. Quiero que me acompañen ahora al segundo libro de Reyes. Estuvimos en el primero, ahora quiero que me acompañen al segundo. Segundo libro de Reyes, el capítulo 2, por favor.
Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Segunda de Reyes 2, del 1 al 3. ¿Están ahí? Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y sabiendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Estamos viendo una característica más de los que son el remanente fiel del Señor. Elías, hermanos, fue el segundo ser humano en ser llevado al cielo sin conocer la muerte. El primero fue Enoc, que vimos el domingo anterior. El segundo hombre registrado en la Biblia en ir al cielo con el Señor sin conocer la muerte es Elías. Y tanto Enoc como Elías son tipo de lo que le va a pasar al remanente fiel cuando suene la trompeta final. Acompaña, hermanos, a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera a los Tesalonicenses 4, 13. ¿Estamos ahí? Este es muy famoso, hermanos. Dice la palabra de Dios: por tanto tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los que no conocen el Evangelio. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas mismas palabras. Como en los días de Elías, hermanos, la iglesia de Cristo está esperando ser arrebatada por el Señor, como le sucedió a Elías. Y la pregunta obligada: hermano, hermana, ¿estás convencido de que habrá un arrebatamiento? ¿De verdad? Muy bien. Ahora, el profeta Elías fue uno de ellos. Ahí está la evidencia, hermanos, de que Dios prometió y va a cumplir en sacar de este mundo a los que tengan las características de ser remanente fiel. Enoc caminó con el Señor, ¿cuántos días? 300 años. Y a nosotros nos pesa caminar un solo día con el Señor, porque el domingo es el único día de descanso. Ahí está. ¿Qué hizo Elías? Mostró valor contra 450 personas en su contra. Se mantuvo firme y los derrotó. Hermano, a veces no puedes ni con tu esposa. Y no estoy diciendo en un término machista, por favor, hermanas, perdónenme, no lo estoy diciendo así. Sino, hermanos, pues ¿quién es el varón de la casa? Pues el esposo. Y la Biblia dice que en el matrimonio hay una jerarquía: Cristo, esposo, esposa e hijos. Hoy en día, hermanos, ¿cómo está la idolatría? Hijos, esposa
varón y hasta el último Cristo. ¿No es así? ¿No es así, hermanos? No, los que mandan en una casa no son los hijos. No son los que deciden si vienen o no vienen. No son los que tienen la última palabra. No es la mamá la primera que es hijo. Y no escuches a tu papá, escúchame a mí. Totalmente contrario a la Biblia. A veces tienen razón, a veces, siempre y cuando haya sustento bíblico y causas de peso, por lo cual la misma Biblia dice en voz de Abraham que Dios le dijo a Sara: escucha a tu mujer. Y cuando la mujer habla, hermanos, y habla en nombre de Dios, es más sabia que los hombres. Ahí sí hay que escucharlas. Pero cuando no, hermanos, dice en la Biblia, en el proverbio, que la mujer necia con sus manos destruye su casa. O sea, hay mucho que aprender, pero tenemos que entender el concepto. Y vemos, hermanos, cómo Baales ya adquieren otros nombres, ¿verdad? Y cómo estamos en una idolatría, donde incluso, hermanos, vamos peor, y en la casa, el lugar preponderante ya no lo tiene el esposo o la esposa, sino un perro. Ahora, ¿qué te estoy diciendo? Que los perros no, pues no, hermano, no. Patearlos, no, menos. No, hermano, no. Sino que ahora los perros se los conocen como perrijos. Y digo, si tienes la economía, pues qué bueno, ¿verdad? Pero jamás está por encima del esposo y de los hijos. Jamás. Mucho menos de Dios. Es que yo no voy a la iglesia porque ¿con quién dejo mi perro? La idolatría, todo lo que da, ¿verdad? O sea, son cosas, hermanos, que de verdad nos dan risa, pero que las hacemos. Y hoy en día, hermanos, pues, lamentablemente, primero están los hijos que el esposo. Y eso es idolatría. Y eso es una equivocación tremenda que el Señor, por supuesto, no lo considera. Ahora, un varón de Dios, ¿qué crees? Dice a la esposa correctamente: primero atiende a mis hijos y después yo. Equilibrio total. Cuando las cosas son de Dios, equilibrio total. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Un matrimonio feliz. ¿No es así? Pero cuando se tergiversa, cuando adoramos o besamos otros baales, toda la esfera creada por Dios se rompe. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos. Y hoy en día aún más. Pero el contexto aquí, hermanos, es que estamos esperando ser arrebatados por el Señor, como lo fue Elías. Porque Elías fue valiente, hermanos. Se enfrentó a la idolatría y nunca se arrodilló ante ellos. Solamente, hermanos, Dios es digno de que te arrodilles ante Él. Y todo lo que ya vimos, hermanos, son características. Como en los días de Elías, fidelidad en este mundo. Como en los días de Elías, como hoy, confiar y obedecer su palabra. Como en los días de hoy, como en los días de Elías, decidirte por Él de todo corazón. ¿Hasta cuándo claudicares entre dos pensamientos, entre dos dioses, entre dos señores? No, mismo Cristo lo dijo: no puedes servir a dos amos, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios ni al dinero. No se puede, hermanos. Y estos días es algo que está sumamente al alcance de todos, bombardeados por todos lados, porque se acerca la época más bonita del año. ¿No es así? Y sí lo es, ¿verdad? Solamente que en esos días tenemos que mostrar las características de un remanente fiel. En estas fechas que se vienen, hermano, ¿te comportarás con las características de un remanente fiel? Voy a tener que enseñar otra vez esto, ¿verdad? Porque no escuché ninguna, lo cual quiere decir que vas a hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque vas a seguir arrodillándote hasta ante los demás baales. Hermanos, en realidad, si tú tomas a la ligera estas cosas, vas a tener un serio problema. Si tú empiezas en tu corazón a decir, yo creo que exagera el pastor,
Yo creo que no tiene nada de malo hacer esto, hacer aquello, participar de esto, participar de lo otro. Adelante, hermano. Estás en tu libertad de hacerlo. Pero a partir de hoy, hermano, ya no tienes ninguna objeción ni justificación de ignorancia. Porque el Señor ya dijo lo que tenía que decir a este pueblo. Y tú sabrás, hermano, cómo te quieres comportar. Un remanente fiel es fiel pese a lo que se venga en contra. Y estas fechas, hermanos, esta Navidad, no vas a tener 450 personas en contra tuya, vas a tener miles en contra tuya. ¿Tienes el valor para enfrentarlos? Y en primer lugar, hermanos, pues, tal vez la primera va a ser tu mamá. ¿Tienes el valor para enfrentarlo? Y decirle que no. Ahí se va a ver, hermanos, quién es parte del remanente fiel. Y si tú te diste cuenta hoy y no los tienes, o te diste cuenta que fallas en uno o dos, hermano, Proverbios 28:13, el que oculta sus pecados no prosperará, porque es inconstante en todos sus caminos, pero el que los confiesa y se aparta de la mesa de los demonios alcanzará misericordia. Así que tú decides, hermano, ¿quieres comer con Dios o quieres comer con los demonios? Y vamos a tener una enseñanza, por supuesto, de eso, porque todavía nos faltan, hermanos, instrucciones para un remanente fiel. Pero hoy, hermanos, terminamos y damos gracias a Dios por ello. Dios los bendiga, hermanos. Cerremos nuestros ojos, vamos a hacer una oración.